Así estás creando tu realidad. En este video te voy a demostrar cómo los pensamientos y las emociones están constantemente creando nuestra realidad y todos los beneficios que puede traer en tu vida si logras alinear esos pensamientos y esas emociones. En prácticamente todos los videos de este canal te he comentado que la sumatoria de los pensamientos y de las emociones genera un campo electromagnético que se encarga de atraer las distintas situaciones a tu vida, es decir, que se encarga de atraer todo lo que vibre de manera similar. Así que hoy me lo propuse demostrártelo con un estudio científico que lo avala. Según este modelo físico, los pensamientos emiten la carga eléctrica y las emociones generan la carga magnética, que es la que atrae las situaciones a nuestra vida. Por lo que la sumatoria de ambos es lo que genera la huella electromagnética que afecta a cada átomo del mundo. Todas las experiencias existen en potencia, como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas, de genialidad, de riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia de energía. Si al cambiar tu estado del ser crearas un nuevo campo electromagnético que coincidiera con este potencial, es posible que te toparas con esa situación y fueras atraído a ella. En nuestra rutina cotidiana tenemos habitualmente los mismos pensamientos y emociones que nos llevan a las mismas conductas, a las mismas situaciones y que están constantemente creando la misma realidad. Por lo que si queremos crear una nueva realidad, tenemos que poder pensar, sentir y actuar desde una nueva mente. Tenemos que convertirnos literalmente en esa persona que queremos llegar a ser para que esa realidad pueda ser atraída hacia nosotros. Desde un punto de vista cuántico, tenemos que generar ahora mismo, en este momento, esa nueva huella electromagnética para que esa situación pueda ser atraída, vaya hacia el campo cuántico y venga hacia nosotros esa nueva realidad. Así que cuando nuestra realidad interna, nuestra huella electromagnética coincida con esa realidad que estamos buscando, recién ahí va a venir hacia nosotros. Es muy frustrante a veces cuando la vida parece ser una serie o una cadena constante de hechos malos, de situaciones negativas que nos están constantemente bombardeando, constantemente sucediendo y ocurriendo. Pero hay que entender que nunca vamos a poder generar situaciones positivas desde el mismo estado mental que nos han llevado a esas cosas. Es decir, que primero debemos cambiar nuestra mente, cambiar nuestro estado del ser, y recién ahí vamos a poder atraer a nuestra vida situaciones nuevas, situaciones mejores. Nuestro estado del ser se parece a un rayo láser. Cuando se genera una señal coherente, es decir, una señal con ondas en fase, los valles y montes son paralelos. Cuando estas ondas son coherentes, son mucho más potentes. Las ondas de una señal están alineadas o desalineadas, son coherentes o incoherentes. Con tus pensamientos y sentimientos ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces has intentado crear algo creyendo en tu mente que lo lograrías, mientras que el corazón te decía lo contrario? ¿Qué resultado produjo aquella señal incoherente que estabas enviando? ¿Ahora entiendes por qué no se manifestó en tu vida? Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes, y lo mismo ocurre con tus pensamientos cuando están alineados con tus emociones. Cuando tus pensamientos claros y centrados en tu objetivo van acompañados de una apasionada implicación emocional, transmites una señal electromagnética mucho más potente que te atrae hacia una posible realidad que coincide con la que tú deseas. ¿Te está gustando el video hasta ahora? ¿Te puedo pedir un favor? Que te suscribas, actives la campanita y me dejes un like, porque me ayudas un montón a seguir expandiendo este mensaje. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Instituto Hermat para poder probar todo esto que te estoy comentando? Lo que hizo Glenn Rein, un biólogo celular, fue dividir a los participantes del estudio en 3 grupos y hacerlos sostener tubos de ensayo que contenían ADN dentro. El ADN es mucho más estable y difícil de modificar que otras sustancias como células o cultivos bacteriológicos. Lo que hizo el primer grupo fue generar una emoción elevada mientras sostenía el tubo de ensayo de ADN. El segundo grupo generó una intención de modificar ese ADN, pero sin la intención elevada. Y por último, el tercer grupo lo que hizo fue combinar ambas, es decir, generó una emoción elevada junto con la intención de modificar ese ADN que estaba dentro del tubo. Los resultados fueron realmente asombrosos, ya que si bien los primeros 2 grupos no lograron generar ningún cambio estadístico, el tercer grupo, que es el que había combinado los pensamientos y las emociones, logró enrollar y desenrollar el tubo de ADN hasta un 25%. Esto significa que ninguno de los 2 primeros grupos por sí solo pudo modificar el ADN, solamente el que combinó los dos. Ni los que tuvieron la emoción elevada, ni los que tuvieron solamente la intención, pudieron efectuar un cambio en la materia, sino que los que combinaron los pensamientos y las emociones fueron los que finalmente lo pudieron lograr. Es decir, cuando el corazón y la mente actuaron como uno. Pensá por un momento cuántas veces en tu vida intentaste lograr un determinado objetivo y no se te dio. Ahora ya entendés que Dios, el universo, la energía, el campo cuántico
cuántico, como sea que te guste llamarle, solamente responde a las señales coherentes, las que no tienen interferencia, es decir, las que combinan de manera perfecta pensamiento con emoción. Y si querés conocer un estudio más que es muy potente y que te va a llevar a entender cómo la intención crea tu vida, entonces tenés que mirarte este video que te dejo en pantalla para poder utilizarlo de esa manera que te cuento y crear esa realidad que tanto estás buscando.